¿Alguna vez has visto alguna teoría de conspiración? Ya sabes, la Tierra no es redonda, las vacunas tienen un chip, utilizan el 5G para freír nuestra mente, o cosas como que nunca fuimos a la luna. De hecho no nos tenemos que ir tan lejos, ya que hay cientos o incluso miles de canales que se dedican precisamente a hacer teorías de películas, series de televisión o videojuegos, o incluso hasta música. Lo cierto es que las teorías de conspiración están en todas partes y son muy populares últimamente, y aunque muchas veces son bastante absurdas, no podemos negar su popularidad, pasión e influencia con que algunas personas las defienden, a tal punto que sacrifican su propia vida. Pero, ¿por qué son tan populares esta clase de teorías en primer lugar? ¿Qué mecanismos nos lleva a creer en ellas? Y por supuesto, ¿por qué son tan entretenidas de ver? Bueno, pues en este video vamos a explorar estas preguntas e intentaremos responderlas, así que sin más que decir, ¡vamos para allá! La primera parada para que una persona crea una teoría conspiranoica es tener un primer contacto con la teoría en sí. Es decir, debe verla en algún lado, ya sea por una cadena de WhatsApp, un video recomendado de YouTube o para esos fósiles vivientes como yo, una nota en Facebook. Y no es coincidencia, ya que este tipo de redes sociales son una fuente masiva de distribución de información, sea buena o mala. Un claro ejemplo son las bien llamadas granjas de contenido, donde incluso más ahora con la IA, muchísimas páginas se lucran creando contenido en masa que es completamente irrelevante y además es ridículo, el cual tiene como único objetivo generar interacciones y, por ende, dinero. De hecho, hace no mucho se hizo muy sonada la noticia de adultos mayores mandando bendiciones o comentarios positivos precisamente a imágenes generadas con IA, las cuales se entrenaban utilizando las palabras más populares de internet. Y si lo piensas, es muy jodido que las palabras más populares de internet sean África, pobreza, basura y guerra. Porque ojo, una conspiración incluso puede nacer desde una noticia falsa. Por ejemplo, una persona que ve un TikTok o a cualquier video de un minuto, que lee el título de una noticia sensacionalista o que intenta simplemente repetir algo que vio pero que no recuerda dónde. Todo para parecer intelectual, volviéndolo una especie de teléfono descompuesto, pero a la 10ª potencia. Con el único objetivo de, obviamente, producir contenido, cualquier tipo de contenido, ya que utilizan la técnica de almacenar y compartir toda tu información para poder recomendarte cosas que probablemente te gusten. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, básicamente las cosas que buscaste incluso en modo incógnito, las noticias que viste, fotos con tu ex, el tiempo de reproducción de cada video que has visto, tu ubicación actual y tu historial de ubicaciones, o hasta incluso el propio movimiento de tus ojos y pupilas cuando ves cierto contenido. Todo eso es almacenado y enviado por estas empresas. De hecho, se dice que un humano produce cerca de 2.6 megabytes de datos al día, y todos esos algoritmos que existen aprovechan cada letra de estos datos. Vean, por ejemplo, ¿no les ha pasado que inician viendo algo tan simple para la escuela como un video de la Revolución Francesa y terminan a las 3 de la mañana viendo videos como, no sé, Titanic y Terminator que están en el mismo universo? Eso sí sonó muy random. ¿Existirá de casualidad un video así? No puede ser. A lo que voy es que esta clase de sitios y empresas están precisamente diseñados para mantener tu atención el máximo tiempo posible para venderte cosas. En ningún momento intentarán brindarte información verídica o relevante. Y si de casualidad lo llegan a hacer, no faltarán cientos de personas que ya están creyendo en una teoría en desacuerdo, básicamente porque un sujeto conspiranoico los convenció primero antes que una noticia real. Y esto, aunque parezca mucha tecnología y cosas de ciencia ficción, en realidad es muy fácil de hacer. Verán, el proceso de recomendarte una teoría es bastante sencillo, y se los demostraré. Inicias buscando un video o una recomendación de un tema común y corriente, no sé, por ejemplo de esos que ves mientras comes, porque todos sabemos que una comida no te va a saber igual si no estás viendo algo al mismo tiempo. Acto seguido, la red neuronal encargada de ese sitio ve el video que estás viendo y también analiza tus patrones actuales y anteriores y tu nivel de atención basado en el tiempo que ves un video y el movimiento de tus ojos. Pasado eso, la red neuronal ya adivinó tus patrones de comportamiento y sabe qué te gusta y sobre qué temas te gustan. Entonces comienza a recomendarte temas similares para mantenerte enganchado. Y tú, como humano cambiante que eres, te comienza a aburrir el mismo tipo de tema y video, y estás a punto de cerrar la aplicación.
Pero la red neuronal detecta eso y basado en la información que recopilaron de ti, te va a empezar a recomendar videos ligeramente más raros e intrigantes, por no decir clickbait. Ya has visto suficientes videos, así que te sale una miniatura más clickbait de lo que se te puede ocurrir, llena de flechas, círculos y súper editadas con Photoshop. La última parada que eliges es ver ese video por curiosidad para ver de qué trata o qué tan ridículo puede llegar de ser, pero como el algoritmo sigue recomendándote temas similares, crees que esa es la respuesta definitiva a un tema conspiranoico. Y así es como crees en una teoría de conspiración. Bien, hasta ahora solo he explicado la forma de que estas cosas se difunden en internet y cómo por qué la gente las produce. Pero ¿por qué rayos pasa al punto de no creer nada fuera de lo habitual? A pensar que existe el gran dios del espacio y la lagartija mágica que baja de Júpiter. Pues lo cierto es que no tiene nada que ver con las redes sociales y sus algoritmos. Es más, ni siquiera tiene que ver con internet, sino con el pedazo de carne que tienes encima de los hombros y de cómo interpreta el mundo. ¿Qué ves aquí? Esta es la foto más famosa de Marte. Y no es extrañarse, es decir, es una maldita cara en Marte. Esta foto confirma que hay estructuras alienígenas en este planeta y que tienen la misma estructura que los geoglifos de Perú. Es más, quizá los marcianos nos están avisando que nos conocen y por eso tallaron una cara parecida a la nuestra en sus montañas de la misma manera que nosotros en el Monte Rushmore. Es más, incluso puede ser una señal que los habitantes de Marte nos crearon y esta es solo una forma que tienen de demostrárnoslo antes de que su planeta se destruyera. Bueno, estas son algunas teorías que se me acaban de ocurrir. ¿Ven lo fácil que son de hacer? Pero pues nada que tienen que ver. Si investigamos un poco, veremos que solo fue un efecto óptico causado con la iluminación, las cámaras de la época y por supuesto nuestro cerebro encontrando caras donde no las hay. Veamos. Esta foto fue tomada en 1976 y en esa época la fotografía se veía más o menos así. La imagen completa de estas montañas era esta. Y al ampliarla, obviamente por su resolución actual, es obviamente que se perdieron los detalles más finos volviéndola borrosa. Lo mismo que esta imagen de Marilyn Monroe y Einstein. Las condiciones de iluminación tampoco eran las mejores, ya que si observamos la fuente de luz, esta viene de aquí, provocando demasiadas sombras y dando muy poco detalle al terreno. ¿Esto qué tiene que ver precisamente con el cerebro y las teorías de conspiración? Bueno, pues este efecto que acabamos de ver se le llama pareidolia. Y no es algo reciente, es por así decirlo un instinto innato de los humanos. Esta pareidolia nos fue extremadamente útil a lo largo de la historia precisamente cuando éramos cazadores recolectores, ya que nos ayudaba a saber si un depredador se escondía entre la maleza o en los árboles. Solo que hoy en día este rasgo juega con nosotros al punto de ver, por ejemplo, caras en edificios y tomacorrientes, animales en las nubes o hasta figuras divinas en... bueno, sí, como sea. La cosa es que, aunque la pareidolia nos ayuda a ver cosas donde no están ahí, estas por sí solas no son suficientes para que una teoría inventada como las que yo acabo de decir sea relevante o suficientemente sólida para ser creíble. Se necesitarían más mecanismos. Uno de estos es la bien llamada apofenia. ¿Y qué es la apofenia? Bueno, básicamente es el fenómeno de encontrar ciertos patrones donde no los hay. Porque sí, si no lo habían adivinado, a los humanos nos encanta encontrar patrones en todo. Es más, es tan inherente al ser humano que hasta es placentero encontrar algún patrón en cualquier lugar. Un ejemplo de esto es la música. Cosas como esta se escucha muchísimo más bonito que hacemos esto de aquí. ¿O qué te parece esto? Se ve muchísimo mejor que esto, ¿no te parece? Normalmente estas búsquedas de patrones no nos afectan, solo que muchas veces nos lleva a conclusiones equivocadas o hasta demasiado rebuscadas para que encajen, con el único propósito de que precisamente sean un patrón. Una de las formas más fáciles de ver esto es, por ejemplo, en las canciones. Agua en el hoyo, escritura. Agua en el hoyo. Es decir, sí, suenan parecido, pero obviamente no es lo que realmente están diciendo. Y lo que estamos haciendo nosotros como humanos es únicamente buscar patrones donde ni siquiera existen. Otro ejemplo muy sonado es el Spider-Man que baila cualquier canción que le pongas, allá que se creó por, no sé, 2002, cuando las computadoras estaban hechas de piedra. O si tienes menos de 100 años, también está el ejemplo de cuál sonido es el correcto.
Esto de buscar patrones no solo pasa con ejemplos auditivos o táctiles, también puede suceder con patrones de datos que no tienen nada que ver uno con el otro. De hecho, esta página llamada Suspicious Correlations está precisamente dedicada a recopilar gráficas que tienen una cierta correlación de datos, pero que no tienen absolutamente nada que ver, y es muy fascinante ver lo cercanas que están algunas gráficas, como por ejemplo esta que es la cantidad de niños llamados Kendrick y la estadística de memes de Doge. Y aunque en realidad no se conectan en nada, nuestro cerebro adora que se conecten entre sí y comience a trabajar pensando en formas que encaje sin importar si tiene sentido o no. ¿A ustedes se les ocurre una teoría de por qué estas dos estadísticas están tan juntas? Por favor déjenla en los comentarios, me gustaría leerlas. También está el ejemplo poco conocido de utilizar un comando de Google para encontrar cualquier palabra que quieras en algún video de YouTube. Solo escribes tu comando, escribes la palabra que quieras y voilà, patrones de palabras en URLs de generación aleatoria. Ya casi terminamos con nuestra búsqueda de la razón de las teorías de conspiración, solo que nuestra búsqueda de patrones no puede finalizar sin los llamados sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar información de manera más rápida y eficiente sin necesidad de quedarse pensando. Básicamente es decir que es la manera más floja posible que tiene el cerebro para adoptar cierta información. Y si bien son útiles porque no siempre necesitamos sobreanalizar cada estímulo que entra en nuestras cabezas, estos atajos pueden llevarnos a errores muy graves en la generación de ideas o la interpretación de información importante. Ahora bien, hablando de teorías de conspiración, los sesgos nos hacen más propensos a aceptar cierta información que nos dan, la cual confirmaría nuestras creencias y rechazaría la que nos contradice. Sin mencionar que una vez aceptada una teoría sería casi imposible eliminar esta idea de sus cabezas, creyendo que son un grupo selecto de iluminados que son mejores que el resto por conocer algo que los demás ignoran. Algunos ejemplos de estos sesgos son el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar e interpretar solamente la información que confirme nuestras creencias. El sesgo de autoridad, donde creemos que cualquier cosa o una figura de autoridad nos dice la verdad. En este caso es tu influencer favorito. El sesgo de grupo, donde nos unimos a ciertas comunidades por una sensación de pertenencia. El sesgo de descarte, donde solo tomas en cuenta la información que te parece útil desechando toda la demás. El sesgo de superioridad, básicamente creerte mejor que los demás por saber algo que no saben ellos. Este no es un sesgo, pero también entra en esta categoría, el efecto Dunning-Kruger, creerte un experto absoluto en el tema siendo que apenas sabes algo de él. Y el típico efecto del teléfono descompuesto, que es transformar la información ligeramente cada vez que la compartes hasta que se vuelve una cosa completamente distinta comparado con la información original, entre muchos otros sesgos. Como vemos, no solo hay una razón por la cual existen estas teorías de conspiración, y aunque sé que no van a desaparecer pronto, al menos ya hemos aprendido cómo es que nacen, y si acaso tengo la esperanza de que puedas evitarlas. Pero en fin, ¿conoces alguna teoría de conspiración fascinante? ¿Tú crees alguna teoría de conspiración? Ya sabes que cualquier duda o opinión será bien recibida en los comentarios. Eso es todo y por mi parte, ¡adiós!